ni admitirla en su presencia. Trataba racionalmente el secreto con que habían manejado todo el asunto entre ellos como una enorme agravante del crimen, pues si los demás hubieran sospechado algo, podrían haber tomado las medidas necesarias para evitar el matrimonio, y apelaba a Elinor para que antes se uniera a sus lamentos por el no cumplimiento del compromiso entre Lucy y Edward, que sirviese de ello para seguir sembrando la desgracia en la familia. Continuaba de la siguiente forma. La señora Ferrars todavía no había mencionado el nombre de Edward, lo que no nos sorprende, pero lo que nos asombra enormemente es no haber recibido ni una línea de él sobre lo ocurrido. Quizá, sin embargo, ha guardado silencio por temor a ofender. Por tanto, le escribiré unas líneas a Oxford, insinuándole que su hermana y yo pensamos que una carta en que muestre la sumisión adecuada, dirigida quizá a Fanny y enseñada por esta a su madre, no sería tomada a mal, pues todos conocemos la ternura del corazón de la señora Ferrars, que nada desea más que estar en buenos términos con sus hijos. Este párrafo tenía una cierta importancia para los planes y el proceder de Edward. Lo decidió a intentar una reconciliación, aunque no exactamente de la manera en que sugerían su cuñado y su hermana. La sumisión adecuada, repitió, pretenden que le pida perdón a mi madre por la ingratitud de Robert con ella y la forma en que ofendió mi honor. No puedo mostrar ninguna sumisión. Lo ocurrido no me ha hecho más humilde ni más arrepentido. Me ha hecho muy feliz. Por eso no les interesa. No sé de ningún gesto de sumisión que yo deba realizar. Bien puedes pedir que te perdonen, dijo Elinor, porque has ofendido y pensaría que ahora hasta podrías llegar a manifestar algún malestar por haber contraído el compromiso que despertó el enojo de tu madre. Edward estuvo de acuerdo en que podría hacerlo. Cuando te haya perdonado, quizás sea conveniente alguna pequeña muestra de humildad. Cuando informes a tu madre de un segundo compromiso, casi tan imprudente a sus ojos como el primero. Nada tuvo que objetar a esto Edward, pero aún se resistía a la idea de una carta en que se mostrara adecuadamente sumiso, y así, para hacerle más fácil la empresa, dado que manifestaba mucho mayor disposición a hacer concesiones de palabra que por escrito, se resolvió que en vez de escribirle a Fanny, debía ir a Londres y suplicarle personalmente que interpusiera sus buenos oficios en su favor. Y si ellos se comprometen, dijo Marianne, en su nueva personalidad benevolente, en esforzarse por una reconciliación, tendré que pensar que ni siquiera John y Fanny están por completo desprovistos de méritos. Después de los solo 3 o 4 días que duró la visita del coronel Brandon, los dos caballeros abandonaron Barton juntos. Se dirigían de inmediato a Delaford, de manera que Edward pudiera conocer personalmente su futuro hogar y ayudar a su protector y amigo a decidir qué mejoras eran necesarias. Desde ahí, tras quedarse un par de noches, iba a continuar su viaje a la ciudad. Capítulo 50. Después de la apropiada resistencia por parte de la señora Ferrars, una resistencia bastante enérgica y firme para salvarla del reproche en el que siempre parecía temerosa de incurrir, el de ser demasiado amable, Edward fue admitido en su presencia y elevado otra vez a la categoría de hijo. En el último tiempo su familia había sido extremadamente fluctuante. Durante muchos años de su vida había tenido 2 hijos, pero el crimen y aniquilamiento de Edward unas semanas atrás le habían privado de uno. El similar aniquilamiento de Robert le había dejado durante 15 días sin ninguno, y ahora con la resurrección de Edward otra vez tenía uno. Edward
escuchado con inesperada placidez. Al comienzo, la señora Ferrars intentó razonar con él para disuadirlo de casarse con la señorita Dashwood, recurriendo a todos los argumentos a su alcance. Le dijo que la señorita Morton encontraría una mujer de más alto rango y mayor fortuna, y reforzó tal afirmación observando que la señorita Morton era hija de un noble, dueña de 30.000 libras, mientras la señorita Dashwood solo era la hija de un caballero particular y no tenía más de 3.000. Pero cuando descubrió que aunque Edward estaba perfectamente de acuerdo con lo certero de su exposición, no tenía ninguna intención de dejarse guiar por ella, juzgó más sabio, dada la experiencia del pasado, someterse, y así, tras la disciplinante demora que le debía a su propia dignidad y que se le hacía necesaria para prevenir cualquier sospecha de benevolencia, promulgó su decreto de consentimiento al matrimonio de Edward y Elinor. A continuación fue necesario considerar qué debía hacer para mejorar sus rentas, y aquí se vio claramente que aunque Edward era ahora su único hijo, de ninguna manera era el primogénito, pues aunque Robert recibía infaliblemente 1.000 libras al año, no se hizo la menor objeción a que Edward se ordenara por 250 como máximo. Tampoco se prometió nada para el presente ni para el futuro más allá de las mismas 10.000 libras que habían constituido la dote de Fanny. Eso, sin embargo, era lo que Edward y Elinor deseaban, mucho más de lo que esperaban, y la señora Ferrars, con sus evasivas excusas, parecía la única persona sorprendida de no dar más. Así, habiéndoseles asegurado un ingreso suficiente para cubrir necesidades, después de que Edward tomó posesión del beneficio, no les quedaba nada por esperar sino que estuviera lista la casa, a la cual el coronel Brandon le estaba haciendo importantes mejoras en su ansiedad por acomodar a Elinor, y tras esperar algún tiempo que las completaran, tras experimentar, como es lo habitual, las 1.000 desilusiones y retrasos de la inexplicable lentitud de los trabajadores, Elinor, como siempre, quebrantó la firme decisión inicial de no casarse hasta que todo estuviera listo, y la ceremonia tuvo lugar en la iglesia de Barton a comienzos de otoño. Pasaron el primer mes después de su matrimonio en la casa solariega, desde donde podían supervisar los progresos en la rectoría y dirigir las cosas tal como las querían en el lugar mismo. Podían elegir el empapelado, planificar dónde plantar grupos de arbustos y diseñar un recorrido hasta la casa. Las profecías de la señora Jennings, aunque algo embarulladas, se cumplieron en su mayor parte. Pudo visitar a Edward y a su esposa en la parroquia para el día de San Miguel, y encontró en Elinor y su esposo, tal como lo pensaba, una de las parejas más felices del mundo. De hecho, ni a Edward ni a Elinor les quedaban deseos por cumplir, salvo el matrimonio del coronel Brandon y Marianne, y pastos, algo mejores para sus vacas. Recibieron la visita de casi todos sus parientes y amigos en cuanto se instalaron. La señora Ferrars acudió a inspeccionar la felicidad que casi le avergonzaba haber autorizado, y hasta las Dashwood incurrieron en el gasto de un viaje desde Sussex para hacerles los honores. No diré que estoy desilusionado, mi querida hermana, dijo John, mientras paseaban juntos una mañana ante las rejas de la casa de Delaford. Eso sería exagerar, puesto que tal como son las cosas, en verdad has resultado una de las mujeres más afortunadas del mundo, pero confieso que me daría gran placer poder llamar hermano al coronel Brandon. Sus bienes en este lugar, su propiedad, su casa, todo tan admirable, tan en magníficas condiciones, y sus bosques, en ninguna parte de Dorsetshire he visto madera de tal calidad como le guardada ahora en los cobertizos de Delaford, y aunque quizá Marianne no sea exactamente la persona capaz de atraerlo, pienso que sería en general aconsejable que la invitaras muy seguido a quedarse contigo, pues como el coronel Brandon parece pasar mucho tiempo en esta casa, imposible decir lo que podría ocurrir,
cuando dos personas están mucho juntas y no ven mucho a nadie más, siempre estará en tus manos hacer resaltar su mejor lado y todo eso. En fin, bien puedes ofrecerle una oportunidad, tú me entiendes. Pero aunque la señora Ferrars sí vino a verlos y siempre los trató como un fingido afecto, nunca recibieron el insulto de su verdadero favor y preferencias. Eso se lo habían ganado la insensatez de Robert y la astucia de su esposa,